Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice así la palabra de Dios. Permítame leer para usted. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando todas las enfermedades y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pidan, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus campos. Capítulo 10. Reunió entonces a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que es recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, y donde quiera que vayan prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gracia, deben de darlo de gracia. Amén. Hermanos, el Evangelio de Mateo tiene algunas particularidades teológicas y conceptuales que son muy importantes tomar en cuenta a la hora de interpretar el mensaje que el autor nos quiere transmitir. En primer lugar, por ejemplo, el Evangelio nos da evidencia de quién es su autor. En ninguna parte nos dice que yo, Mateo, escribí esto o Mateo fue el que escribió. Sin embargo, la tradición atribuye al apóstol Mateo su escritura. Y encontramos en el Evangelio el propio testimonio de Mateo, Mateo capítulo 9, versículo 9, 13, y cómo fue su encuentro con Cristo. Su fecha de composición aproximadamente se ubica entre el año 50 y el año 60 y se considera que su primera edición se llevó a cabo en arameo, aunque en el presente solo existen, hermanos, pergaminos en griego. En segundo lugar, Mateo está admirablemente adaptado a una iglesia que guardaba estrechas relaciones con el judaísmo, aunque se hacía más y más independiente de él. Respira la atmósfera del mesianismo a través de todos sus 28 capítulos, pero su mensaje es para personas de cualquier etnia, cualquier raza y cualquier lugar. Inclusive termina Mateo diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. En tercer lugar, el autor tiene como intención presentar a Jesús como el Mesías, la persona que cumplía a perfección las características de identidad, linaje y propósito de vida que habían anunciado los profetas, y en su escrito se da evidencia de la presencia, el poder, la sabiduría de Dios en la vida de Jesús y en todas sus acciones y actuaciones. En cuarto lugar, en la lectura del Evangelio se distinguen con facilidad tres elementos predominantes, temáticos, que yo diría que son como ejes transversales a través de todo el Evangelio. Número uno, el tema del reino de Dios y sus principios éticos y morales. Mateo dedica el capítulo 5, 6 y 7 para hablar de cómo deben de vivir los hijos del reino. Número dos, Mateo nos habla acerca de la labor docente de Jesús como maestro. Interesantemente, Mateo es el libro o el Evangelio donde más se le dice a Jesús: maestro, maestro. Y en tercer lugar, Mateo destaca la misión que Jesús le delega a sus discípulos para dar continuidad a la predicación del Evangelio. Teniendo en cuenta estas cuatro realidades particulares del Evangelio de Mateo, ahora sí es fácil interpretar la intención que tiene Mateo al mostrar cómo el poder y la autoridad de Dios se hacía presente en Cristo mediante actos portentosos. Mateo dedica el capítulo 8 y el capítulo 9 para demostrar cómo el poder de Dios fluía a través de Jesús. Capítulo 8 y 9 vemos varias sanidades y varios milagros.
Y no solamente nos describe los milagros y las sanidades extraordinarias, sino que nos describe también la reacción de las personas. Interesantemente, cuando vamos al capítulo 9, acompáñenme brevemente al capítulo 9. En el capítulo 9, las personas, después de ver lo que Jesús hacía, una y otra vez decían: ¿pero qué es esto? Nunca hemos visto esto. ¿Qué autoridad? ¿Qué poder? Este hombre es algo diferente. Capítulo 9, versículo 8. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios para haber dado tanta autoridad a los mortales. Algo estaba pasando con lo que Jesús estaba haciendo. Y Mateo trata de destacar todos estos milagros y señales y sanidades para demostrar que en Jesús estaba el poder y la unción de Dios, que Jesús era el Mesías y que Jesús era la persona a quien debían de seguir. Más adelante, nuevamente, en el capítulo 9, encontramos otra expresión. En el 9:33, ¿va conmigo, sí? Dice: así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló, y la multitud, ¿cuál fue la reacción de la multitud? Se maravilló y decía: jamás en la historia de Israel se ha visto cosa semejante. Ni David, ni Elías, ni Moisés, ni Abraham, ni José, ni Jacob, ni Isaac, ni ninguno de los profetas que Dios usó poderosamente. No hay punto de referencia ni de comparación entre lo que Jesús estaba haciendo y la historia de los grandes hombres de Dios. Este hombre, Jesús, es algo extraordinario. Eso causó en ellos temor, admiración y gratitud, pero también puntualiza que lo hecho por Jesús no hay precedente en la historia. Para enfatizar la misión de Cristo y la evidencia de su mesianismo, Mateo describe al Señor recorriendo, capítulo 9:35, recorriendo los pueblos y las aldeas. Y en el recorrido, Mateo determina 3 elementos importantes, característicos de lo que Jesús hacía. Número 1, Él estaba enseñando. Número 2, estaba anunciando las buenas nuevas de salvación, el reino de los cielos. Y número 3, atendiendo a las personas, es decir, sanando toda enfermedad y dolencia. Pero además, Mateo también comunica los motivos por los que el Señor manifiesta, o lo que el Señor sentía acerca de las personas que le acompañaban. Y yo quiero que vaya conmigo al 9:36, porque ese es un verso clave en nuestro sermón de hoy. 9:36. Que al ver las multitudes, ¿qué sintió hacia ellas? Compasión. ¿Por qué sintió compasión? No dice que estaban enfermos. Y es interesante porque en el contexto nos está hablando de enfermedades y de milagros. Pero cuando Jesús hace una evaluación de la multitud, dice que estaban agobiados y desamparados, pero nos faltó algo muy importante. Como ovejas sin pastor. Y con base en esta evaluación que Cristo hace de las personas, de las multitudes, de lo que encontró en las ciudades y en los pueblos, Cristo hace una observación y una petición a sus discípulos y les dijo, voy a hacer una paráfrasis: es mucho lo que hay que hacer, pero son pocos los que están dispuestos a hacerlo. 9:37. Y además dijo, pidan al Señor para que envíe obreros a su campo. Una observación y una petición. Al observar este pasaje, Jesús utiliza una metáfora y utiliza un símil. Es interesante eso. En la primera, el símil, Jesús dice que las personas son como ovejas sin pastor. Y en la segunda utiliza una metáfora y relaciona el esfuerzo, la dedicación, la necesidad que tienen los obreros de recoger una gran cosecha. Y entonces nos presenta la metáfora de un agricultor
que habiéndose esforzado y sembrado y esperado por largo tiempo, llega el momento en su finca que hay que levantar una gran cosecha, pero no son suficientes y tiene temor y ansiedad quizás de que la cosecha no sea levantada en su plenitud. La intención de Jesús mediante este símil y esta metáfora consiste en formar en el corazón de sus discípulos cuál era la verdadera misión, la actitud y las prioridades que debían de tener en su vida como siervos de Dios. Y en este sentido, los discípulos necesitaban ver a las personas como Jesús las veía y aprender a hacer lo que Jesús hacía. ¿Cómo veía Jesús a las personas? Como ovejas que no tienen. Cuando estaba haciendo el estudio del texto, yo mismo me pregunté, ¿cómo yo veo a las personas que están a mi lado? ¿Cómo ve usted a las personas que viajan en el autobús con usted todas las mañanas y regresan en la tarde? ¿Cómo ve a las personas que llegan a su consultorio? ¿Cómo ve a las personas con quien usted trabaja? Hay muchas formas de ver a las personas, pero Jesús las veía desde un solo enfoque. Las veía como ovejas que no tienen pastor. Para poder hacer la misión y llevar a cabo la misión, porque recuerde que Jesús como Mesías no solamente nos muestra la presencia de Dios, no solamente nos enseña acerca de quién es Dios y su voluntad, sino que nos encarga de llevar el mensaje y de seguir adelante en la predicación del evangelio. Pero Jesús, antes de enviar a sus discípulos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, Jesús trata de asegurarse que los discípulos vean lo que Él ve, sientan lo que Él siente y hagan lo que Él hace. Y lo primero que Jesús le dice a sus discípulos es cómo Él ve a las multitudes. ¿Cómo ve usted a las personas que están a su alrededor? ¿Como números? ¿Como estadísticas? ¿Como molestias? ¿Cómo usted ve a las personas que están a su lado? ¿Cómo ve a las personas que viven cerca de usted? A sus vecinos. ¿Cómo ve a sus compañeros de trabajo? Jesús los veía como ovejas sin pastor. Hermanos, este símil es interesante porque describe una situación simbólica que Jesús utiliza para facilitar el entendimiento de una verdad espiritual. Y en este sentido es necesario recordar que la oveja necesita ser protegida y amparada, porque la oveja, hermanos, no tiene suficientes elementos de defensa. No tiene garras, no tiene colmillos, no vuela, no corre a velocidad, es muy lenta. Recuerde que las ovejas son así rechanchonas. Y la oveja necesita alguien que las guíe, alguien que las cuide, alguien que las proteja, inclusive alguien que las alimente. Ahora, Jesús no está diciendo que las personas son ovejas. Hay una idea que está en mi mente desde muy joven que siempre me chocó cuando la gente decía, es que somos las ovejas del Señor. Jesús nunca dijo que somos ovejas. ¿Usted se ve oveja? Jesús dijo, somos como ovejas. Ahora, esa frase, como ovejas, no significa que usted es una oveja. Yo más bien siempre veo a las personas como líderes en potencia en el reino de Dios, como siervos y siervas de Dios llamados a cumplir un propósito y una misión. Pero Jesús estaba poniendo este símil para enseñarnos algo. Son como ovejas. Y la primera reacción al pensar en cómo es una oveja, inmediatamente entiendo lo que Jesús quiso decir, porque debemos de ser conscientes desde que Adán y Eva pecaron, las personas existen para complacer sus necesidades más primitivas. Y las personas siempre están pendientes de varias cosas, entre ellas comida, bebida, compañía y reconocimiento. Pero a pesar de que las personas viven enfocadas en estos 4 elementos, obtienen logros y nunca están satisfechos. Obtienen más títulos y no están satisfechos. Obtienen más dinero y no hay satisfacción. O tienen más fama y no hay satisfacción. Siempre quieren más. Siempre quieren más. En el deseo, en el corazón del hombre siempre hay el deseo de más. Y ese deseo de más no hace que el ser humano pueda estar tranquilo. Nadie está tranquilo con lo que tiene. Siempre se quiere más.
paralela a esta realidad y debido al sentimiento de falsa seguridad y poder de grandeza personal que el pecado hace que las personas experimenten en su corazón. Generalmente las personas, además de no tener paz en su corazón, no quieren ayuda de nadie. Piensan que la vida es lo que ellos deciden hacer y dejan de lado la posibilidad de que tal vez lo que usted está haciendo no es lo correcto. La posibilidad de que tal vez las decisiones que usted está tomando no son las ideales. La posibilidad de que quizás es necesario que alguien le aconseje y le ayude en el proceso. Las personas viven a su manera sin darse cuenta que están perdidos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1-7. Y en consecuencia, hermanos, la mayoría de las personas que están a su lado no se dan cuenta que su destino final es el infierno. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es en este sentido precisamente que las personas son como ovejas, porque debido a que tienen su mente y corazón entenebrecidos por el pecado, no son conscientes de la realidad de su vida. Piensan que están seguros, piensan que están bien, piensan que están logrando, piensan que ese es el éxito, piensan que esa es la forma de vivir. Y cuando se den cuenta hacia dónde van, entenderán que desperdiciaron toda su vida haciendo lo que no era importante. Tal vez hicieron lo que es urgente, pero nunca tomaron tiempo para lo que es realmente importante. En este sentido es que las personas son como ovejas, porque debido a que su mente está entenebrecido, no son conscientes de todas estas realidades, no dependen del Señor, no aman al Señor sobre todas las cosas, no dedican su vida a encontrar su presencia. Debido a este contexto y desde tiempos memorables es que Dios proveyó para la humanidad personas que trataran de guiar a las otras personas hacia el camino del Señor. En algunos casos esas personas fueron sacerdotes, en otros profetas y en algunos casos hasta reyes. Pero la realidad es que debido a la dureza del corazón humano, la respuesta al mensaje de Dios generalmente fue rechazado porque no se ajustaba a lo que las personas quieren. Ellos quieren vivir a su manera. Y el mensaje de Dios siempre ha sido: dejen de vivir a su manera para que comiencen a vivir de acuerdo al diseño que yo creé para ustedes. Y hay un conflicto entre el diseño, mi diseño de vida, y el diseño de Dios para mi vida. Y entonces generalmente, al escuchar la voz de profetas, sacerdotes, reyes y otras personas que Dios usó en la antigüedad y sigue usando en el presente, la primera reacción es rechazar eso. Ahora, debemos también ser claros que muchas de las personas que Dios llamó equivocaron el camino y tomaron el llamado de Dios y lo convirtieron en un medio para fines personales y egoístas. Y por eso es que muchas personas se niegan a escuchar la voz de Dios a través de otra persona, porque quizás han visto el testimonio de 5, 10 o 50 que en lugar de hacer lo recto y justo ante los ojos de Dios, hacen totalmente lo contrario. Y en lugar de servir al pueblo de Dios, buscan servirse del pueblo de Dios. Y en lugar de ser un fiel testimonio de la obra de Dios, con su boca proclaman quién es Dios, pero con su estilo de vida niegan toda realidad de lo divino. Y entonces hay una crisis porque ya sus mentes y corazones están controlados por el pecado. Ya son confrontados con un estilo de vida que no le agradan. Y ahora encontramos personas que dicen que son siervos o siervas de Dios, pero que su vida no refleja quién es Dios. Muchas de estas personas lamentablemente perdieron en el camino la compasión por otras personas y dejaron de ver a las personas como Jesús las veía. Conozco de muchos siervos de Dios que su inicio fue hermoso. Hombres y mujeres dedicados al Señor, que servían al Señor, que amaban al Señor, que se apasionaban con el Señor. Pero progresivamente, hermanos, torcieron el camino y convirtieron su relación con el Señor, su ministerio, en guetos religiosos para aislarse de los demás. Y llegaron a considerarse una casta superior. Y en lugar de guiar a las personas hacia Dios, comenzaron a imponer sus condiciones personales y sus interpretaciones individuales.
En lugar de espiritualidad, creaban reglamentos y mandatos humanos que oprimían y condicionaban a las personas a vivir dentro de un contexto religioso dominado mayormente por una actitud hipócrita. Jesús señaló esto en Mateo 9, 10, 11, cuando habló con los fariseos y los señaló como personas de doble cara, literalmente hipócrita. Decían que debíamos de vivir de una forma, pero ellos vivían de otra. Decían que había que hacer cosas, pero ellos no lo hacían. Jesús les dijo, hipócritas. Pero resulta que los fariseos eran los líderes del pueblo. Resulta que los fariseos eran los que tenían que comunicar la voluntad de Dios. Resulta que eran los fariseos los que debían de dar el conocimiento de Dios, pero lo que menos se veía en su estilo de vida era la verdad de Dios. Ellos tenían sus propios intereses. Entonces estas personas, en lugar de guiar, confundían. En lugar de ayudar a las personas para guiarlos hacia Dios, los menospreciaban. A veces por su condición, a veces por su estatus y a veces por su etnia o su origen. Pero esto no es lo que hacía Jesús. Él miraba a las personas con compasión, sin importar quiénes eran, de dónde venían, qué tenían o cuántas veces llegaban donde Él. Lo que Jesús sentía por las personas no dependía, hermanos, de nada de lo que tuvieran, de nada de lo que eran o de dónde venían. Porque al mirar más allá de la superficie de sus vidas, Jesús podía ver la profunda desorientación y angustia que padecían, que a criterio de Cristo, estas personas eran como enfermos que necesitaban un médico, Mateo 9:12, o como ovejas que necesitaban un pastor. A criterio de Cristo, lo que las personas necesitaban no eran más jueces, más reglas o más condiciones. Lo que necesitaban era alguien que las guiara con el conocimiento, la actitud y la dedicación correcta y necesaria. Alguien que se dejara o que dejara de lado los prejuicios. Alguien que no se inclinara frente a sus propias debilidades y deseos personales. Alguien que fuera un ejemplo para imitar y cómo vivir la fe para agradar a Dios. Este análisis que hemos hecho nos permite afirmar que la compasión que sintió Jesús sobrepasa en mucho las situaciones y condiciones de dolencia y aflicciones físicas que tenían las personas. Sí, Jesús sanaba a los ciegos, Jesús sanaba a los cojos, Jesús resucitaba a los muertos, Pero el principal problema de los seres humanos no son las enfermedades de piel, ni los problemas de hueso, ni los problemas de hipertensión arterial. El principal problema de los seres humanos es en el corazón. Y la pregunta entonces es, ¿de qué sintió Jesús compasión? ¿De sus enfermedades o de la condición en que vio a los seres humanos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? De todas las necesidades que el ser humano tiene, nada se compara con vivir sin identidad, sin sentido de pertenencia y sin propósito de vida. Y el único que te puede dar identidad es Cristo. El único que te puede dar sentido de pertenencia es Cristo. Y el único que te puede dar propósito de vida es Cristo. Nadie más. Todo lo demás es momentáneo, efímero y pasajero. Y es interesante que Jesús diga que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Porque Israel tenía líderes. Habían líderes políticos, líderes sociales y espirituales. Pero 9:36, Jesús dice, son ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que estaban haciendo todos esos líderes? ¿Por qué el pueblo se encontraba en esa condición? Estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, los sacerdotes. Estaban los rituales, el templo, los sacrificios. Estaba los encargados de las sinagogas. Líderes en lo que más sobraba en Israel.
Pero entonces, ¿por qué el pueblo estaba angustiado y afligido como ovejas? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Hermanos, literalmente el pueblo no tenía quien realmente se interesara de su condición y mostrara la misericordia y el amor que necesitaban, porque el verdadero problema de la humanidad no es una enfermedad. El verdadero problema de la humanidad es la necesidad de sanar su corazón, algo que solo Cristo puede hacer. Lo que hace falta entonces son personas que estén dispuestas a enseñar, a proclamar y a servir a los demás con la misma motivación y actitud que tuvo Cristo. Pero no hay que engañarse. No es el cargo, no es el título académico, la experiencia lo que hace una persona apta para amar a otros o servir a otros, para sentir la misma compasión que Jesús sintió por las multitudes. ¿Cómo sentir esa verdadera compasión? Cuando una persona le entrega su vida al Señor, desarrolla una relación profunda e intencional con Él. Aprende a seguirlo, a obedecerlo y amarlo con un corazón agradecido. Y aprende cuáles son las verdaderas prioridades de la vida. Y sabe que Dios y su voluntad siempre serán prioridad. Dígalo conmigo. Dios y su voluntad siempre serán prioridad. Recuerdo que hace unos años atrás todos comprábamos agenda. Bueno, la mayoría compraban agenda. Y en agenda comenzamos a marcar. ¿Qué marcamos en agenda? Cumpleaños, sí. Sí, ¿verdad? Muy importante. Vacaciones. ¿Qué marcamos más en agenda? Los domingos, sí. Los días libres, sí, está bien. Y todo es válido. Pero cuando yo hablo de que Dios es prioridad, quien tiene que controlar la agenda de mi vida no son mis necesidades, es Dios. Dios tiene que controlar mi agenda. El centro de mi vida es Dios. La agenda debe de reflejar literalmente cuáles son mis prioridades. Cuando la persona pone a Dios y su voluntad como prioridad, entonces cuando aprende a amar a las demás personas, aprende a amar como Dios ama, aprende a ver a los demás como Dios los ve y aprende a sentir lo que Dios siente. ¿Qué es lo que siente Dios por tus vecinos? ¿Qué es lo que siente Dios por las personas que viajan contigo en el bus? ¿Qué es lo que siente Dios por las personas que trabajan a tu lado? ¿Qué es lo que siente Dios por tus pacientes? ¿Qué es lo que siente Dios por tus clientes? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Porque yo te puedo decir que en nuestra humanidad, ¿qué es lo que sentimos por nuestros compañeros o por nuestro jefe o por nuestros vecinos? En nuestra humanidad. Pero si algo Jesús quiso hacer era mostrarle a los discípulos cómo debían de ver a las demás personas. Y Jesús las vio con ¿cómo las ves? ¿Cómo valoras a los demás? Cuando nosotros aprendemos a ver a las personas con compasión, es cuando el servicio a Dios deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Y la persona está dispuesta y disponible para responder al llamado de Dios, de sentir compasión por las personas. El servicio a los demás, el ayudar a los demás, ya no es una molestia, ya no es una carga, ya no es un fastidio, es una oportunidad, es una alegría. Esta palabra compasión es interesante porque en el idioma original se traduce como un dolor profundo. Literalmente, dice Strong, como un espasmo que surge de las entrañas. Eso fue fuerte. Aquellos que han tenido un cólico saben de lo que estoy hablando. Como algo que surge profundamente, pero expresa un amor profundo hacia otra persona en términos de compasión, aun cuando no conozcamos a esa persona. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo porque sentía compasión por nosotros. Hay una diferencia entre compasión y lástima. La lástima surge del orgullo, la compasión surge del amor.
Lo repito, la lástima surge del orgullo, la compasión surge, y cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué sintió por la humanidad? Compasión. ¿Cómo deberíamos de ver a las personas que están a nuestro lado? Porque a veces estamos tan centrados en nosotros mismos que no nos permitimos ver como Jesús ve a las personas. Es posible que las multitudes puedan ser molestas, las personas insaciables, ya están mal agradecidos. Yo siempre les he dicho que con el pasar de los años yo he construido algunos principios en el ministerio. Yo siempre he dicho que servir a las personas uno tiene que esperar dos cosas: un mordisco en la nuca y una patada en el trasero. Pero es que yo no sirvo a las personas esperando lo que ellas me pueden dar. Yo sirvo a las personas porque amo al Señor. Porque veo a las personas como Dios las ve. Dios es bueno. Jesús siempre estuvo dispuesto a escuchar, ayudar, guiar y bendecir. Nunca se mostró decepcionado de nadie. Imagínense que Jesús se mostrara decepcionado de usted. Quizás soy uno de los cristianos más viejos de la iglesia. 50 años de ser cristiano. ¿Cuántas decepciones o cuántos motivos para que el Señor se sienta decepcionado habré cometido en 50 años? Y quiero decirle algo: Jesús nunca ha estado decepcionado de mí. No porque sea perfecto, sino porque en el amor de Dios no hay oportunidad para decepción. Nunca hay oportunidad para odiar a nadie. Nunca hay oportunidad para rechazar a nadie. Porque Él siempre ve a las personas de la misma manera, como ovejas que no tienen pastor. Inclusive en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús cuando estaba en la cruz? ¿No escuché? Porque seguían siendo como ovejas que no tienen un pastor. Dios es bueno. Tampoco Jesús convirtió su ministerio en una rutina mecánica de servicio. Y ese es otro gran problema que tenemos las personas en la iglesia cristiana. Después de 1, 2, 3, 5 años en la iglesia, después de 1, 3, 4, 5, 10 años en el ministerio, convertimos nuestra relación con las personas en términos de lo que se debe de hacer, y se nos olvida que Jesús no solamente nos pide que veamos las personas por lo que se debe de hacer, sino debemos de amarlas. Es muy fácil, después de tanto tiempo de estar haciendo lo mismo, que la memoria mecánica, algunos llaman memoria muscular, se desarrolle, y entonces usted comienza a hacer las cosas porque debe de hacerlas. El domingo hay que estar temprano, el sábado, el culto, los ensayos, mecánico. Vamos a cantar, sí, vamos a cantar. Me aprendo la canción, me aprendo el... ¿Qué siente por las personas cuando cantas? Cuando estás parado aquí y cantas, ¿qué sientes por las personas? Cuando estás ensayando tu canción, ¿qué sientes por las personas? Cuando estás preparando tu sermón, tu enseñanza en los grupos de transformación de vida, ¿qué sientes por las personas a quien vas a enseñar? ¿Cuál es tu motivación primaria al hacerlo? ¿Compasión? ¿Amor? Cuando una persona deja de sentir compasión y amor por las personas, debe dejar de hacer lo que está haciendo. Cuando simplemente venir y tocar el bajo, la batería, la guitarra, o cantar, o dar un sermón, o limpiar una silla, o atender a una persona, es simplemente una rutina, algo de lo que usted tiene un compromiso, pero ya usted no siente compasión por ellos, yo le invitaría a que deje de hacer lo que está haciendo. Porque cuando uno hace algo, tiene que hacerlo por excelencia. Por excelencia. Yo paso mucho hablando con las muchachas, con los coros y con las personas que sirven, y yo les digo: sonrían, muestren alegría en su rostro. Porque yo puedo cantar así: vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. ¿Qué está leyendo usted en mi rostro? Yo quiero escucharlos. ¿Qué está leyendo usted en mi rostro?
pereza, apatía. ¿Qué estoy comunicando? Ahora, shh. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. ¿Dónde estuvo el cambio? ¿En la canción? Cuando usted ama a las personas a quien usted sirve, las cosas cambian. Cuando usted comienza a caminar con el Señor y desarrolla una vida espiritual con el Señor, comienza a sentir lo que Jesús siente, comienza a ver lo que Jesús ve, comienza a amar lo que Jesús ama y comienza a hacer lo que Jesús hace. Dios es bueno. Número 2. La metáfora. Pidan al Señor que envíen más obreros a la mies, porque la mies es mucha. Una vez establecidos entonces los motivos, los compromisos y el mensaje, Jesús llamó la atención a sus discípulos hacia 3 acciones que son impostergables en la vida de todo siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Bien. Número 1. Los llamó para que vieran la necesidad de tener más obreros, porque la cosecha es mucha. Número 2, los mandó a que oraran para que Dios Padre enviara más obreros. Y número 3, los comisionó y los envió. 3 verbos: vieran, oraran y fueran. ¿Está conmigo? 10:1. Note que el texto 10:1 expresa 3 realidades. Para servir a las personas, el cristiano necesita ver las necesidades de las personas, sentir compasión genuina y profunda por ellas y pedir al Padre, porque la obra de Dios no se puede hacer solo. Siempre se tiene que hacer en equipo, en conjunto, en comunidad. Yo puedo tener muchos deseos de amar a la humanidad, pero yo no lo puedo hacer solo. Necesitamos hacerlo juntos. Y necesitamos amar como Dios ama, juntos. Y necesitamos aprender a ver juntos lo que Dios ve y a sentir juntos lo que Dios siente. Hermanos, la pregunta lógica es: ¿por qué hay pocos obreros al servicio del Señor? Jesús lo reconoció. La falta de obreros, hermanos, no se debe a que Dios no llame a las personas, porque todos los que están aquí han sido llamados por Dios, porque todos los que están aquí han tenido una experiencia con Jesús, y todos los que están aquí tienen el Espíritu Santo, y todos los que tienen aquí tienen por lo menos un don. Yo creo que el problema está en la indisposición de las personas de oír y obedecer. Esta realidad no solo atañe al tiempo de los discípulos o el tiempo de Jesús, sino que también en el presente. Y yo sospecho que las causas por las que hay pocos obreros no ha variado mucho del tiempo de Jesús ahora. Lo que sí ha cambiado es que se han multiplicado las excusas y diversificado las razones por las que no queremos. Uno dice: hermanos, mire, vamos a hacer, no, mire la agenda, no, es increíble, no, pues que no se puede. Mira, hermanos, que no, es que tengo que estudiar. O sea, ni siquiera sabe si tiene que estudiar, pero esa es la excusa más común. No, mira, es que la universidad tengo. Sí, pero no me habías dicho que era martes y te estoy diciendo que es miércoles. Sí, pero es que tengo que estudiar. Como que se ha diversificado las excusas, ¿verdad? Para no servir, para no ser parte de la obra de Dios. La comodidad del individualismo, la falta de espiritualidad y compromiso y la identificación con los principios de vida que controlan al mundo han hecho que los cristianos se conviertan en personas egoístas cuyos intereses y motivaciones solamente están enfocados en sus prioridades personales y no encuentran espacio en la agenda para desarrollar una adecuada espiritualidad, servir al Señor y cumplir con su llamado de enseñar, predicar y atender a las personas en sus necesidades. Primero estoy yo, mis sueños, mis logros, mis estudios, mi cuenta, mi yate, mi casa, mi vestido, mi fama. Lo más lamentable, ¿sabe qué es, mis hermanos? Que muchos cristianos ya consideran este estilo de vida como normal.
Esa es la vida normal. Usted es cristiano, pero vive de acuerdo a las prioridades del mundo. Usted es cristiano, pero usted no toma en cuenta cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted es cristiano, pero usted no ama como Jesús ama, no sirve como Jesús sirve, no siente lo que Jesús siente, simplemente vive una vida a su manera. Y a eso le llamamos vida espiritual. Eso no es una vida espiritual. Y cuando alguien trata de sacarlo a usted de su estado de confort y le dice, no estás haciendo lo correcto, la primera reacción de las personas es enojarse. No te vuelven a hablar o se van de la iglesia. Bueno, de la comunidad, de la iglesia no, porque siguen siendo iglesia, pero se van de la comunidad. Yo no, es que esa iglesia ha cambiado mucho. Ahora quieren que uno ore. Imagínense qué barbaridad. Ahora quieren que uno vaya al discipulado. No, eso no se puede soportar. Ahora quieren que uno cante y levante. No, jamás, eso no. Nos hemos acostumbrado a una vida pagana, llamándonos cristianos, que hemos dejado nuestra espiritualidad. No podemos llevar la obra de Dios adelante si no hay una genuina espiritualidad en nuestro corazón. No podemos llevar la vida de Dios a otras personas si en nuestro corazón no hay vida. Y el primer paso es volver nuestros ojos a una genuina espiritualidad. Ayer en la mañana mandé un documento, está en todos los chats de la iglesia. Se lo envié a algunos hermanos que no estaban dentro del chat o estaban fuera del país también. Y trato de especificar en ese documento cuáles son los objetivos que queremos alcanzar este año. Y uno de esos grandes objetivos es potenciar una sana espiritualidad nuevamente en la iglesia. Y usted dice, pero eso es irónico. Si la iglesia por ende debería ser espiritual. Pero cuando encontramos cristianos que no aman como Cristo ama, no se comprometen como Cristo se comprometió, no hacen las cosas como Cristo las hace, la primera evidencia es que la espiritualidad o ha venido a menos o no existe. Y el primer ejercicio y uno de los más importantes en la vida de la iglesia se llama la oración. Y la iglesia ha dejado de orar. En nuestros propios programas han minimizado la oración. Y si queremos aprender a sentir lo que Cristo siente por las personas, a ver lo que Cristo ve en las personas, tenemos que conectar nuestro corazón con Dios a través de la oración. Y en el documento que les envié, no solamente les dije o les escribí acerca de cuáles son las metas y objetivos que tenemos como organización, sino un compromiso personal de sacar más tiempo para orar, tiempo para estudiar las Escrituras, tiempo para ser formado en el proceso de discipulado, porque hay algo que me preocupa, hermanos, y déjeme decirle algo. El domingo pasado, corríjame si no fue el domingo pasado, pero creo que fue el domingo pasado que estaba hablando un poquito sobre los dones, y yo dije, hermano, ¿cuántos de los que están aquí reconocen cuáles son sus dones? De un grupo como de 200, 240, como en este momento, como 30 levantaron la mano. Y eso fue un golpe a mi corazón. Usted no sabe cuál es su don. Usted no sabe, porque usted sabe que usted fue llamado. ¿Todos fuimos llamados? ¿Todos somos siervos de Dios? ¿Todos somos responsables? Ahora, ¿cuál es su don? Y lo que me di cuenta es que muchos de los que están aquí nunca han estado en un proceso de discipulado. Y como nunca han estado en un proceso donde se les enseñe a formar su carácter de acuerdo al carácter de Cristo y se les enseña a vivir la fe de una manera diferente a como usted la venía viviendo antes, entonces no conocen, no identifican cuáles son sus dones. Y yo creo que necesitamos un compromiso, un cambio para el 2025. Y necesitamos cambiar esa dinámica y entrar en un proceso de transformación espiritual donde requerimos aprender
para qué el Señor me llamó, a dónde el Señor me llamó y cuáles son las capacidades que yo tengo para servir al Señor. Y eso lo encontramos en los grupos de transformación de vida, GTV, que es el programa que estamos llevando a cabo en Iglesias Casa. En los próximos días vamos a abrir 3 Iglesias Casa más. Tendríamos ya 6. Y eso progresivamente, porque lo que tratamos de buscar es que usted vaya a un lugar que quede cerca de su casa. Porque hay gente que me ha dicho, pastor, es que es muy largo ir a la iglesia. Y aquí sale el león y la mano peluda y el cadejos y el padre sin cabeza. Y les da miedo venir al culto en la noche, ¿verdad? Entonces queremos llevar estos programas de formación que hemos llamado Iglesias Casa o grupos de transformación de vida lo más cerca posible de su casa. Y es en estos grupos donde estamos dando el discipulado, la formación, el entrenamiento, la capacitación, el aprender a estudiar la Biblia de manera y con sentido crítico. Pero hoy en día hablar de todo esto es ofender a la gente. Y lamentablemente tengo que reconocer que hay varias familias que han abandonado nuestra comunidad de fe. Porque al presentarles el reto de ser cambiados por la palabra de Dios y presentarles el reto de la necesidad de dejar una vida espiritual mediocre a una vida espiritual significativa, no soportan la idea. Quieren seguir haciendo las cosas como las venían haciendo. Y eso es difícil, yo lo entiendo y yo respeto sus decisiones. Pero a los valientes que se han quedado hasta este día, yo les pido paciencia nada más. Y que usted sea parte del proceso de cambio y de transformación. Porque la única meta que buscamos el equipo pastoral es que usted sea un siervo enteramente capacitado para servir al Señor. Yo no busco intereses económicos, no buscamos intereses políticos ni sociales. Lo que me interesa es que cuando el Señor venga, usted se ha encontrado por Dios siendo un hombre o una mujer íntegro, justo, responsable, que ama a las multitudes, que se apasiona por servir al Señor y que su vida es un reflejo de la gloria de Dios en esta tierra. Eso es lo que buscamos, no buscamos otra cosa. Pero hay gente que tiene temor a eso, tiene temor al cambio, porque piensan que la vida cristiana es esa, ir al culto todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Dónde escuchó usted eso? ¿Dónde escuchó usted eso? Qué malos católicos fueron. Gracias a Dios que son cristianos ahora. No, la vida cristiana es una vida apasionada por Cristo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué debemos de hacer? Número 1, comienza a establecer tiempos de oración en su casa. Cada hombre aquí es responsable espiritual de lo que está pasando en su casa. Yo no le voy a dar esa responsabilidad a las mujeres. Cada hombre, marido, es responsable de la vida espiritual de su casa. Usted es el responsable de guiar a su familia hacia el conocimiento de Dios. Es el responsable de hacer un llamado a la oración. Es el responsable de planificar cuándo vamos a orar. Yo no estoy pidiendo que usted haga un culto de 6 horas de oración. Martín Lutero decía, hoy estoy tan ocupado que voy a dedicar 4 horas en la mañana para orar. Yo no estoy diciéndole eso. Ahora, si usted quiere orar 4 horas en la mañana, qué dicha. Póngame en su agenda, ore por mí. Lo que estoy pidiendo es que saque un tiempo semanal para que haga su devocional familiar y que la oración sea una parte importante de su devocional familiar. ¿Quiere que el 2025 sea diferente? Haga cosas diferentes. Comience con una vida espiritual. Comience bien. Oren juntos. Y si no tenemos hijos, oren en pareja. ¿O que le tienen miedo a la doña? Oren en pareja. Tómense de las manos, lean un texto, oren juntos, busquen la presencia de Dios, hagan lo correcto delante de los ojos de Dios y Dios los va a bendecir. Ahora, Jesús, interesantemente, capítulo 10, voy a resumir. Y usted dice, gracias a Dios que va a resumir. Jesús dice que proclamar el evangelio y hacer cambios no va a ser fácil. Jesús dijo en el capítulo 10, en el mundo tendréis aflicción.
La gente te va a criticar, te va a señalar, te va a decir que ahora te estás haciendo, no sé, hay tantas frases, ¿verdad? Te estás haciendo legadista, te estás haciendo, ¿qué más dicen? ¿Ah? Fanático. ¿Qué más nos dicen? Religiosos. Bueno, pandereta ya somos todos aquí, ¿verdad, hermanos? Ya eso sí es de apellido. Cuando usted hace un cambio en su vida, inmediatamente usted comienza a caer mal a las demás personas. Y al que más le cae mal es al diablo. Pero Jesús dijo, yo les doy autoridad. Diga conmigo, yo tengo la autoridad. Yo les doy autoridad. Vayan y echen fuera demonios. No le tenga miedo al diablo, hermanos. Vayan y prediquen este evangelio. Vayan y atiendan a las personas en sus necesidades. Si están enfermos, oren por ellos. La unción y el poder de Dios está en tu vida, hermano. Si hay alguien que encuentre que está enfermo, dile, yo quiero orar por ti. Si él dice no, se perdió la oportunidad. Si él dice sí, ore por él. Y pastor, ¿cómo debo orar por un enfermo? Nada más dígale, Señor, yo sé que tú tienes el poder y puedes sanar. Y yo pongo mi mano, porque la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos. Ponga su mano sobre él y ore. Usted no sana. ¿Y qué pasa si no sana? ¿Acaso es problema suyo? ¿Acaso usted es el que sana? ¿Quién es el que sana? Entonces confíe que sea Dios. Él dijo, yo te doy autoridad, ve y hazlo. Pon tu mano y ore por él. Y deja que Dios opere. Si Dios abre una puerta ahí, preséntale el evangelio, enséñale el evangelio, predica el evangelio, haz cosas diferentes para tener una vida diferente. ¿Por qué debemos de hacer todo eso? Termino. ¿De gracia recibieron? Jesús me amó sin merecerlo. Yo siempre me he preguntado, la palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se le llama a Dios de muchas maneras, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento conocemos al Señor como Señor, Cristo, Jesús. Y mi forma preferida de tratar a Dios es llamándole Jesús. Y usted dice, ¿por qué? Porque yo lo veo como mi Salvador. Como el que me amó sin yo merecerlo. El que me perdonó sin yo merecerlo. El que es compasivo conmigo sin yo merecerlo. El que ha estado conmigo a pesar de mis debilidades y fracasos. El que me ha acompañado a lo largo de la vida. Solo tengo un nombre para él. Él es mi Salvador. Hable de Jesús con las personas que están cerca de usted. Dígales quién es Jesús. Jesús te envió a predicar el evangelio. Tomó a los discípulos. Una vez que ellos entendieron los motivos, ellos entendieron las razones y ellos entendieron lo que debían de hacer y cómo debían de hacerlo. Entonces ahora Jesús les dijo, vayan de dos en dos, vayan a predicar, vayan, métanse en las casas, y en las casas donde lleguen, si ustedes dicen la paz de Dios, habrá transformación, porque esa casa recibirá la verdad. Y si la casa dice, no, va jalando usted con esa paz, salga tranquilo y sacúdase los pies al salir. No lo digo yo, lo dice el texto, léalo. Habrá más juicio para esa familia que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pero eso le toca al Señor, no a usted ni a mí. A usted y a mí nos toca amar como Jesús amaba. Espiritualmente comenzar a ver lo que Jesús ve, sentir lo que Jesús siente y hacer lo que Jesús hacía. Vayan por todos los pueblos, por todas las casas, prediquen el evangelio, enseñen, oren. Si se le presenta un demonio, échalo fuera en el nombre de Jesús. Pastor, mira, se me salió un demonio y me salí corriendo. En los años 70, cuando yo me convertí, prácticamente todos los días veíamos cosas extraordinarias, ¿verdad? Raras. Pero algo Dios nos dejó para todos los cristianos de todos los tiempos. Yo les doy autoridad. ¿Cuántos tienen la autoridad de Dios? Yo tengo la autoridad de Dios. Vaya y haga lo que Jesús hizo, pero ame como Jesús amó y sienta lo que Jesús sintió. Primer paso,
orar. En mi familia. Segundo paso, sea un modelo de Cristo para su matrimonio. Que mi esposa pueda ver en mí a Jesús. Hola. Mi esposa no quiere ver a mí a ningún artista. Me parezco a varios, pero no. Mi esposa quiere ver en mí a Jesús. Sea un modelo para su esposa de Jesús. Usted es el hombre de la casa, usted es el responsable espiritual de su hogar. Número 3, estudie las escrituras. Y si no sabe cómo hacerlo, en los grupos de transformación de vida le vamos a ayudar. Y número 4, no deje de congregarse. Me preocupa, hermanos, que hay veces familias duran 2 meses, 3 meses sin congregarse. Y yo le pregunto, ¿dónde están? Where are you? Hay veces que por enfermedad no podemos, entendido. Hay veces que tenemos un trabajo, tenemos que salir, entendido. Hay veces que estás fuera del país, entendido. Hay veces que sacamos tiempo de vacaciones, entendido. Pero hay veces que ninguna de las 4 anteriores tampoco está. Debe haber un compromiso de reunirnos y dedicar tiempo de adoración al Señor en comunidad. Pueden haber muchas prioridades, pero ¿cuál es la prioridad de mi agenda? No escuché. ¿Cuál es la prioridad en mi agenda? Tiempo de congregarnos para celebrar juntos al Señor. Pido al Señor que este año 2025 sea un año de transformación espiritual para todos. Y como iglesia y como cuerpo pastoral estamos haciendo los ajustes necesarios para potenciar eso, para ayudarle a usted a alcanzar ese nivel de espiritualidad profunda. Y todo el equipo pastoral de la iglesia está comprometido en ayudarlo para alcanzar nuestros objetivos y metas. Pido al Señor oración por esto, hermanos. Puestos de pie, por favor.